Un saludo cordial a todas las personas que nos visitan y nos ven a través de este medio y muy especial a nuestros hermanos de la Primera Iglesia Bíblica Bautista de Cajamarca, Perú. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la redención y lo vamos a hablar en tres aspectos. Uno es la condición, la condición del que no cree en Dios. Segundo, la redención de Cristo. Y tercero, la duración de la redención de Cristo. Notamos nosotros a través de las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis que todo hijo de Adán está por naturaleza en una servidumbre. Y el único redentor es nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a ver la condición del que no cree en Dios. Bueno, la condición del que no cree en Dios, él, la persona que es totalmente incrédulo, está en servidumbre. ¿En servidumbre a qué? Al mundo. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El sistema mundano lo ha atrapado a la persona que no cree en Dios. No quiere salir de ese sistema. No puede salir de ese sistema. El incrédulo también está en servidumbre a la carne. La Biblia dice en Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Las pasiones, los deseos muy internos que no son sanos. No puede salir de esos deseos. Los deseos lo ha atrapado. Está cautivo. Por eso el incrédulo está en servidumbre a el pecado. Por eso en Romanos capítulo 7, desde el versículo 14 hasta el versículo 23 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. No puede dejar de pecar, está vendido. Me lleva cautivo, dice. Me lleva cautivo. Atrapado en el pecado. No lo puede dejar. No lo puede dejar. Al contrario del que vamos a ver de la redención del que cree en Cristo. Está en esclavitud al diablo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25 y 26 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. El lazo del diablo. ¿Saben qué es un lazo? Algo que te ha atrapado, algo que no te suelta. El incrédulo está en servidumbre a la muerte, el temor a la muerte. Hebreos, capítulo, eh, Hebreos, capítulo 2, versículo 15, vamos a buscarlo. Hebreos, capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente. Dice, voy a leer desde el 14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, los que estaban por el temor de la muerte. Está en servidumbre entonces, temor a la muerte. En esclavitud, teniéndole miedo a la muerte. Lo contrario, el que cree en el Señor Jesucristo, ya no hay temor a la muerte. No por eso lo vamos a retar a la muerte. No está diciendo que lo vamos a retar. Está diciendo que hay un temor a la muerte. Vemos ahí en el libro de Gálatas, capítulo 2, Gálatas, capítulo 3, del 10 al 13, dice, Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En Efesios capítulo 5, versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia, atrapados en esclavitud a todo esto, el sistema del mundo, a la carne, al pecado, al diablo, a la muerte, incluso a la ley, en esclavitud. Dios quiere que nosotros seamos libres. Él nos ha llamado. El Señor Jesucristo dice, yo he venido a predicar libertad. Por eso, vamos a ver el segundo punto, la redención de Cristo. Cristo nos redime con su preciosa sangre. Con esa sangre preciosa y solamente con ella. El sentimiento, el arrepentimiento, la fe, las resoluciones, las obras caritativas, las ordenanzas eclesiásticas, ninguno de estos tiene parte alguna en nuestro precio de rescate que Dios aceptó para nuestra liberación. Cristo redime a la iglesia. Cuando nosotros leemos el libro de Efesios capítulo 5 versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así dice, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo ha redime a su iglesia. Cristo redime el alma. Cuando nosotros leemos Santiago capítulo 1, versículo 21, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada, hacer salvas a nuestras almas. Cristo también redime de toda iniquidad. Cuando nosotros leemos ahí el libro de Tito 2, 14, vamos a leerlo, voy a buscarlo. Tito 2, 14 dice lo siguiente.
quien se dio a sí mismo, dice. El verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras, toda iniquidad. No puedo decir yo creo en Cristo y seguir cometiendo los mismos pecados de una persona que no temía a Dios. Aún pecados groseros, no puedo hacer eso. El que cree en el Señor Jesucristo es redimido, dice acá, de toda iniquidad. Aún cuando el pecado hay, uno tiene que arrepentirse y no continuar con ese pecado. Aún redime el cuerpo. Cuando nosotros leemos ahí Romanos capítulo 11, dice así, Romanos capítulo 8, versículo 11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no en la carne, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. Ahí está. Ahora, ¿qué tiempo va a durar esta redención? Pues es una redención eterna. No es solamente una redención por un poco tiempo, no, sino es una redención eterna. Veamos lo que dice Hebreos 9:12. Allí, Hebreos 9:12 dice, vamos a buscarlo, Hebreos 9:12 dice, en la palabra del Señor, en Reina Valera, dice, voy a leer el 11 para entender el contexto, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención. En Cristo Jesús. Es una eterna redención. Ahí nomás en el capítulo 5 del libro de Hebreos, versículo 9, dice, y voy a leer el 8 para entender el contexto, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eterna salvación. Es una redención eterna, no es una redención por un momento nada más, sino eterna. Segunda de Pedro 1:11 dice,
porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la redención. Cuando nosotros creemos en el sacrificio que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre y presentándola una vez para siempre en un tabernáculo no hecho de manos, allí en los cielos, como dice el libro de Hebreos, para que nosotros seamos redimidos por ella, por la sangre del Señor Jesucristo. Crea usted en eso. Reciba a Cristo en su corazón. Dígale, sí, yo creo en ti. Creo en tu salvación por medio de la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Espero que haya sido de bendición esta pequeña prédica. Que Dios los bendiga y espero que nuevamente nos pueda escuchar por este medio. Dios los bendiga.